Hola a todos, soy Miriam y este vídeo es una nueva colaboración con Fábrica de Koru en la que voy a hacer un álbum utilizando una de sus colecciones de papeles con temática infantil. Mirad, esta es otra colección de Fábrica de Koru, la colección Dino Baby, también de 30,5 por 30,5 pulgadas los papeles, y tienen un gramaje de 200 gramos por metro cuadrado. Y la colección tiene unos colores bastante vivos, una combinación de colores muy alegre. Ya os la había mostrado en el haul, si no la habéis visto todavía os dejo el enlace como siempre en la descripción y aquí arriba para que lo veáis. Y bueno, trae la portada, por el detrás de la portada los recortables, que son estos dinosaurios simpáticos. Y aquí unas etiquetas que pone de 1 a 12 meses, o sea es para el primer año del bebé. Qué chulos. Luego, son a doble cara. Este es un lado, por un lado trae este impreso y por el reverso este otro. O sea, son dos de cada diseño. Juega con los morados, con los verdes, amarillos y combinan genial. De verdad no sé cómo lo hace Fábrica de Koru, pero combinan los papeles con unos colores que no me espero y luego son súper bonitos. Este por un lado y por el reverso estas hojitas. Luego estas huellas de dinosaurio por un lado y por el reverso. Qué gracioso. Unos huevos rompiéndose y saliendo los dinosaurios del cascarón. Qué gracia, me encanta. Este otro que son pequeños dinosaurios, cubos de juguete, cometas y por el reverso este. Y finalmente las etiquetas. Por un lado en inglés y por el otro lado en ruso. El mismo diseño, no, aquí cambia el diseño. Pero bueno, este diseño de aquí viene en inglés y este en ruso. Etiquetas y estas tiras que vienen por este lado en ruso y por aquí en inglés. Ya son 5 tiras de papel. De un ancho, tienen 12 pulgadas de alto y el ancho es 2 pulgadas un cuarto casi. Perdón, 2 pulgadas un octavo casi. Bueno, pues vamos a empezar a hacer el álbum. Bien, tengo aquí una hoja de 12 por 12 pulgadas y lo que voy a hacer es cortarla y dejarla a un ancho de 9,5 pulgadas. Luego voy a marcar líneas de doblez a 1,5 pulgada, a 9 pulgadas y luego giramos el papel y marco una línea de doblez a 6,5 pulgadas. Ahora, de este rectángulo de arriba voy a cortar este lateral, esta franja lateral con el cúter porque es un sobrante. Y al girar aprovecho para cortar tanto la media pulgada de aquí arriba como la 1,5 pulgada de aquí abajo. Y como esto va a ser una pestaña y me queda esta franja muy ancha, voy a recortar un poco, así a ojo, de modo que quede como una pestaña. Vale, pues esta es la forma que nos va a quedar. Lo que voy a hacer ahora es cortar estos ángulos para darle forma de pestaña. Aquí primero y de este otro lado lo mismo. Ahora sí, doblamos hacia adentro las pestañitas, le pasamos la plegadera para que quede bien doblada. Y ahora este rectángulo lo doblamos hacia arriba. Pasamos la plegadera, de modo que esto va a ser una de las hojas del álbum. Lo siguiente que haré será utilizar este troquel de rectángulo que tiene un ancho de 14,5 centímetros aproximadamente por 10,3 de alto y voy a troquelar esta parte de la hoja, este rectángulo. Una vez que tengo sujeto el troquel a la hoja con estos pedacitos de washi tape,
lo tengo que pasar por la máquina, por la Big Shot. Pero como esta parte de aquí arriba es muy ancha y no me va a caber, no me da el ancho para que quepa por la máquina, lo que voy a hacer es plegar esta oreja hacia adentro provisionalmente, únicamente para que me quepa dentro de la máquina. Y una vez troquelado, es así como queda. Este rectángulo que me queda del interior, el troquelado interior, lo reservaré porque me va a servir luego para la decoración del álbum. Ahora sí desdoblo esta parte de aquí y lo dejo como estaba originalmente. Le paso bien la plegadera para que no se note la línea de doblez. Ahora por el interior de este marco que acabo de hacer voy a pegar acetato para darle rigidez a la estructura y porque queda mejor, da un mejor acabado. Así que por el interior voy a ponerle cinta de doble cara en todo el contorno y luego pegaré un rectángulo de acetato que mide 17 centímetros y medio de ancho por 13 centímetros de alto. Hecho esto, ya puedo ponerle pegamento a las pestañas y pegar esta parte a la hoja, de modo que ya queda formado el bolsillo. Esta será la hoja tipo, así que haré lo mismo con 9 hojas más, porque tendré 10 hojas de este modelo. Y luego aparte, con restos de cartulina que tengo en color liso, haré la primera hoja y la última. Ya tengo todas las hojas cortadas y ordenadas. Queda así, como veis, como os he dicho antes, la primera es un resto de cartulina pequeñita, tiene otra dimensión. De lo que se trata es de utilizar cualquier resto que tengáis de las dimensiones que sea y adaptarla a la hoja tipo que estamos haciendo. Para la portada y contraportada del álbum he cortado dos cartones de 17 centímetros de alto por 23,5 centímetros de ancho. Es cartón contracolado de 2 milímetros de espesor. Y voy a forrar cada uno con un papel decorado de la colección que mide 3 centímetros más de ancho y 3 centímetros más de alto. Es decir, 26,5 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Para que el vídeo no se haga muy largo voy a omitir esta parte del pegado porque ya sabéis cómo lo hago. En todo caso os dejaré por aquí un enlace de algún otro vídeo en el que se ve el procedimiento de encuadernación. Bien, una vez que he forrado las tapas y que el pegamento ya está bien seco, me queda así. Esta es la portada y esta va a ser la contraportada. Y para el interior, para las guardas, he cortado un papel de la colección a 23 centímetros de ancho por 6 pulgadas de alto, es decir, la mitad de un papel. Y será lo que pegue más adelante en esta zona. Y como veis no llega hasta el final, así que con otro sobrante de los recortes que he hecho para las hojas, voy a hacer aquí abajo un bolsillo. Un bolsillo de 23 centímetros de ancho, así que haré las pestañas y cortaré el sobrante. Bien, hasta aquí ya tenemos las hojas del álbum y las tapas. Ahora, para unir todo esto, lo que voy a hacer es la encuadernación tipo acordeón, y para ello he cortado dos rectángulos de cartulina en color verde liso de 50 centímetros de ancho por 16 centímetros de alto. Y lo que voy a hacer es marcar líneas de doblez transversales al lado más largo en los puntos que os dejo en pantalla. Excepto la primera línea de doblez que está marcada a 2,5 pulgadas, el resto tiene una separación de 1,5 pulgada entre cada una de ellas. Como la cartulina la he medido en centímetros, he medido 50 centímetros, al marcar la línea de doblez en pulgadas, al final me va a quedar un cachito en cada rectángulo que desecharé más adelante. En el segundo rectángulo empiezo a marcar las líneas de doblez a partir de 1,5 pulgada. Y siempre con la separación de 1,5 pulgada entre cada línea. Así hasta terminar el rectángulo este. Y por último, este rectángulo más pequeñito que tiene de ancho 5,5 pulgadas por el mismo alto, 16 centímetros de alto,
Voy a marcar línea de doblez únicamente a 1,5 pulgada y a 3 pulgadas. Una vez que tengo todos los rectángulos con los dobleces marcados, lo que voy a hacer es plegar en forma de acordeón. Y cuando ya los tengo plegados todos, que quedan de esta forma, voy a unir uno con otro, como veis en pantalla. Cuando estén unidas las tres piezas, voy a dejar secar el pegamento antes de continuar con la manipulación. Y una vez que esté seco el pegamento, ya puedo pegar cada una de las hojas, que ya las tengo previamente ordenadas, a esta parte del acordeón. Tened cuidado de no poner mucho pegamento para que en el momento de poner la hoja encima no se expanda y rebase. En cualquier caso, si eso sucediese, limpiad siempre con un pañito el excedente de pegamento para que no manche el proyecto. Bueno, pues una vez pegadas todas las hojas y ya seco, este es el resultado. El álbum ya va tomando forma. Para introducir dentro de los bolsillos he cortado 10 tarjetones en cartulina amarilla. Cada uno tiene 18 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto. Y ya que tengo la troqueladora esta que os mostré en un haul anterior, os dejo el vínculo por aquí arriba, voy a troquelar las 4 esquinas de los tarjetones para luego introducir las fotos. Y lo que voy a hacer luego es pegarles estas etiquetas que voy a recortar ahora, que vienen por el reverso de la portada de la colección, que va de 1 a 12 meses.
Bueno, en el vídeo no se ve, pero ya he puesto dentro de cada bolsillo cada uno de los tarjetones, y lo que voy a hacer ahora es ya unir todas las piezas, es decir, toda la estructura del álbum. Voy a pegar la portada y contraportada, aplicando pegamento en esta solapa del acordeón, tanto en la parte frontal del álbum como en la parte trasera, y luego pegaré las tapas. Lo que hago para no torcerme y que me quede todo luego bien alineado es marcar con un lápiz el punto medio del álbum y también el punto medio de las dos tapas del álbum. Luego haré coincidir uno con otro y de esta forma me queda bien alineado. Voy a introducir en el álbum otro tipo de estructuras y para ello he cortado rectángulos en cartulina color verde liso de 22 centímetros de ancho por 5,5 pulgadas de alto. Y voy a marcar transversal al lado más largo una línea de doblez a 5,5 pulgadas y la siguiente a 11 pulgadas. Luego, en este cuadrado que se forma aquí en medio, en el centro, quiero trazar una línea de doblez en diagonal. Y para hacerlo con la tabla de plegar esta que estoy utilizando, tiene aquí un accesorio. Y como el punto por donde pretendo doblar está muy lejos de la esquina, lo que voy a hacer es plegar este lado del rectángulo, de modo que me sea más fácil hacer coincidir el punto que quiero con el accesorio. Ahora lo posiciono y ya puedo trazar la línea de doblez en este sentido. Lo siguiente será doblar por donde he marcado las líneas de doblez de esta forma. Como esta parte hará la función de bolsillo, voy a hacer una hendidura. Utilizo esta herramienta como de costumbre, pero ya sabéis que cualquier troqueladora de círculos, de elipses o incluso con unas tijeras le dais la forma y listo. Y por el reverso le pondré unas pestañas para que ya quede formado el bolsillo.
Bueno, pues hecho esto, me lo reservo para más adelante en el momento de la decoración, cuando yo empiece a montar el álbum. Para la decoración de la portada he pegado ya algunos elementos, pero me gustaría utilizar esta figura que es de los recortables de la colección y es muy pequeñito. Para la portada es muy pequeño. Así que lo que voy a hacer es coger papel y lápiz y hacerme el dibujo un poquito más grande y luego paper piecing, cartulinas, papeles. Y queda así. Ahora ya lo puedo pegar a la decoración de la portada. Y lo último que voy a hacer, ahora que ya tengo todo pegado y montado, la estructura del álbum, es pegar aquí en la parte inferior de las guardas los bolsillos para que cubran la parte que me falta y también para que tengan una función en el interior de las portadas y me permitan ahí guardar algunas cosas. Pego un bolsillo en el interior de la portada y en el interior de la contraportada. Y ya está el álbum terminado. Ahora os dejo con un pase de cómo ha quedado ya con la decoración. Ya sabéis que, bueno, a mí no me gusta mucho cargar los álbumes, pero esto permite poner más decoración. De hecho, me han quedado recortables y se pueden agregar más estructuras. Lo bueno de este tipo de encuadernación es que da bastante capacidad, se puede poner bastante decoración y no se deforma. Pero también existe la posibilidad de que si no queréis que crezca demasiado, limitar en el lomo, poner unas cintas o una franja de cartulina que limite el crecimiento. Más adelante haremos un tutorial limitando el crecimiento de este tipo de encuadernación. Y respecto a lo que me ha sobrado de la colección, pues son estos trocitos de papel, estas franjas, algunos recortables, un par de etiquetas y poco más. Así que todo esto va a la bolsa y lo guardo para hacer tarjetas o para complementar alguna otra colección, para cualquier otro proyecto que haga más adelante. Y bueno, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado por hoy.
Con esto será hasta mañana a las 8. No, con esto me despido porque voy a coger unos días de vacaciones. Normalmente cogía julio y agosto, pero este año me parece a mí que no va a poder ser. Se presenta un poco movidito, así que al toro por los cuernos. Y si Dios quiere nos vemos en agosto, ¿vale? Aunque sea un vídeo o dos en agosto, pero sí que publicaré algo en ese mes. Un beso a todos, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y suscribiros al canal, quienes no lo hayáis hecho todavía, dadle a me gusta, compartir, comentar, disfrutad del verano, quienes estéis en verano y quienes no, pues disfrutad del invierno. Un beso, hasta la próxima.